Vikingos contra musulmanes. Sí, se produjo. Se produjo a mediados del siglo IX en Al-Ándalus, en el Emirato de Córdoba. ¿Vale? Reinando en el Emirato de Córdoba llegó una fuerte incursión vikinga, de la que vamos a hablar ahora. Entonces, nada, contexto. En el Emirato de Córdoba, gobernando el sur y centro de la península ibérica, reinando Mohamed I a mediados del siglo IX, pues bueno, los vikingos empezaron a escuchar rumores sobre las riquezas del Emirato de Córdoba, ¿no? Y de la España musulmana, de la península ibérica musulmana. En cuanto, bueno, en cuanto a la identidad de los vikingos que realizaron esta incursión de la que vamos a hablar hoy, pues todo apunta a que eran noruegos, a que eran un grupo grande de noruegos que llevaba bastante tiempo realizando incursiones y atormentando a los pequeños reinos celtas de Irlanda, y tenía incluso bases permanentes establecidas allí en Irlanda. Entonces podrían lanzar una incursión desde Irlanda. ¿Vale? Estamos en un periodo de la historia en el que las incursiones vikingas estaban en su prime, estaban en su máximo esplendor, y bueno, pues asolaban bastante las costas de las Islas Británicas y de la Francia Atlántica, sobre todo. Aunque bueno, ahora se animarían a llegar hasta más al sur. Entonces, bueno, podemos asumir que ellos, desde Irlanda, estos noruegos, que repito, asumimos que son noruegos, no lo tenemos de todo claro, pues escucharían rumores de las riquezas del Emirato de Córdoba. Los vikingos, los incursores nórdicos, tenían un buen sistema de inteligencia y de espionaje, y tenían mucha información de los estados y de los reinos a los que atacaban. Se informaban muy bien previamente, tenían una red de confidentes. Eso lo tenían muy bien trabajado. Entonces, sabemos que la incursión vikinga empezó atacando un poquito la costa atlántica de Francia, y bueno, fue por el Cantábrico hacia Galicia. Amagaron con atacar La Coruña, pero el rey Ramiro, que ya estaba avisado de que los vikingos iban a llegar, se plantó con sus huestes, y bueno, aquí según la crónica cristiana, el rey Ramiro derrotó a los vikingos, pero lo más probable parece ser que los vikingos, al ver que había resistencia en La Coruña, directamente desistieron de atacar, porque el poco botín que iban a encontrar en La Coruña no compensaba el riesgo de enfrentarse a las huestes gallegas, ¿no? Entonces, bueno, los vikingos fueron descendiendo por el Atlántico hacia el que era su objetivo principal, que era el Emirato de Córdoba. Entonces empezaron a atacar las costas del sur de Portugal, de lo que actual es el Algarve y la zona de Cádiz. Hay que decir que los musulmanes en ese momento habían oído hablar muy poco de los vikingos, no sabían quiénes eran, se referían a ellos como Mayus o Mayus, y bueno, pues tampoco tenían intérpretes para comunicarse con ellos, no podían tampoco predecir sus movimientos, porque no sabían realmente cuáles eran sus objetivos ni lo que querían, estaban un poco confusos y no tenían defensas en esa zona. Todas sus defensas del Emirato de Córdoba estaban centradas en defenderse del Reino de Castilla y demás. No esperaban un ataque por el Atlántico. Entonces los vikingos conquistaron la isla de Saltés, que la dejaron ahí de base de operaciones, y después de arrasar la costa del Algarve y de la zona de Cádiz, se metieron por el Guadalquivir, se crecieron en su confianza, se metieron por la zona del Guadalquivir y empezaron a remontarlo hacia el interior, en dirección a Sevilla. Y Sevilla, el tema es que tenía las defensas muy deterioradas, tenía las murallas necesitadas de mantenimiento, muy deterioradas y con una guarnición muy escasa. Parece claro que los vikingos sabían esto. Entonces, bueno, una muestra más de lo bien organizadas que estaban estas incursiones vikingas y del buen servicio de inteligencia, por así decirlo, del que disponían. Entonces los vikingos llegaron río arriba por el Guadalquivir hasta Sevilla y la destruyeron totalmente. Aparte, incendiaron la mezquita, que eso para los musulmanes era un acto muy sacrílego, ¿no? Hicieron una matanza en la mezquita e incendiaron la mezquita. Hay que decir que esto no lo hicieron por motivos religiosos. Los vikingos siempre incendiaban durante sus ataques los símbolos religiosos, los edificios religiosos del atacado, para que para que los atacados, digamos, distrajeran su atención intentando apagar el incendio en lugar de organizar una defensa coherente. O sea, ese ataque a la mezquita tuvo un valor realmente táctico, ¿vale? Entonces los vikingos hicieron una tremenda matanza y saquearon Sevilla.
y obtuvieron un botín inmenso. Y se quedaron durante un tiempo con los barcos anclados ahí en el Guadalquivir y dividiéndose en pequeñas partidas de saqueo que iban por los alrededores, por las zonas rurales, pues requisando por la fuerza provisiones para el viaje de vuelta y obteniendo más botín, ¿vale? Por la fuerza. Allí perdieron bastante tiempo. En ese momento, después de destruir Sevilla, se quedaron así quietos y perdieron bastante tiempo mientras recopilaban botín para el viaje de vuelta. Hay que decir que también hicieron bastantes rehenes. Tenían bastantes rehenes por si tenían que negociar. Entonces, en ese tiempo que estuvieron ahí perdiendo, el Emirato de Córdoba reaccionó y se empezaron a mandar tropas. Se empezaron a mandar sobre todo destacamentos de caballería, cosa que era muy efectiva contra los vikingos, y estos destacamentos de caballería empezaron a atacar a las partidas sueltas de vikingos que se separaban del ejército principal para buscar víveres. Entonces se produjo un punto muerto, porque los musulmanes no podían reconquistar Sevilla, que en ese momento estaba ocupada por los vikingos, y no podían asaltar los drakars vikingos que estaban anclados en el Guadalquivir, pero los vikingos no podían bajarse de los barcos ni salir de Sevilla para buscar víveres, porque la caballería musulmana les acechaba. Había ahí un punto muerto, ¿no? Entonces ese punto muerto fue más o menos roto, de repente, en lo que se llamaría la batalla de Talyata. Pues básicamente un grupo grande de vikingos, más grande que las partidas habituales, vio a un pequeño grupo de musulmanes en la orilla del Guadalquivir. Entonces bajaron de los barcos a toda prisa para aniquilarlos y los musulmanes huyeron. Entonces los vikingos, ante la perspectiva de una victoria fácil, rompieron la formación, rompieron su muro de escudos y se lanzaron a lo loco a la persecución de lo que ellos interpretaban eso como una victoria fácil. Pero la retirada resultó ser una retirada fingida y cuando los vikingos se hubieron alejado del río, destacamentos de caballería que estaban ocultos les rodearon y les atacaron por los flancos y más tropas musulmanas que también estaban escondidas les atacaron de repente, les pillaron lejos de sus barcos, los rodearon y los machacaron completamente. Y los que se rindieron, a los vikingos que se rindieron, los colgaron de las palmeras. Entonces, bueno, ahora ya los musulmanes tenían un poquito más de bazas para negociar, pero los vikingos aún tenían rehenes. Entonces, bueno, una vez que se consiguió reunir intérpretes y demás y pudieron comunicarse y establecerse conversaciones, se llegó a un acuerdo. Los vikingos accedieron a irse de allí y a liberar a los rehenes. A cambio, los musulmanes les daban provisiones para el viaje de vuelta y bueno, pues los vikingos recibieron provisiones para el viaje de vuelta y aunque es cierto que tuvieron bastantes bajas, pero se volvieron a su tierra con un botín cuantioso. Entonces, a pesar de esta última victoria musulmana en la batalla de Talyata y a pesar de esta tardía reacción, podemos considerar que la incursión vikinga, por lo menos desde el punto de vista económico, fue un éxito. Y la prueba es que las incursiones se volvieron a repetir contra la península ibérica. Entonces, el hecho de que las incursiones se volvieran a repetir en años siguientes quiere decir que los vikingos vieron rentable este viaje, ¿no? Pero eso sí, el Emirato de Córdoba a partir de ahí ya reaccionó, reparó las murallas de Sevilla, empezaron a establecer atalayas y torres de vigilancia en la costa del Atlántico y se empezó a establecer una marina de barcos de guerra que patrullaba el Atlántico. Y a partir de ahí las incursiones vikingas posteriores contra los musulmanes ya no tendrían tanto éxito y de hecho estos últimos llegaron a quemarles barcos en varias ocasiones. Entonces nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, darle like, suscribiros para más contenido y darle a la campanita, que ya sabéis que es la combinación ganadora, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.